Evo Morales, ¿se vende solito en sus intenciones? ¿Qué pensaría usted si le digo que todo esto que está haciendo Evo Morales es una especie de estrategia? ¿Ah? Armar milicias si él retorna al país, al estilo Venezuela. Darles a sectores sociales armamento. Estamos hablando de paramilitares. Un hombre asegura haber estado frente a Evo Morales y haber recibido esta intención para comenzar a armar milicias en el país. Será a la vuelta en Fides. Acompáñanos. Claro, 6 minutos para las 11 de la mañana. Aquí todo es bonito en los cortes comerciales, ¿no? Alguien se roba una marraqueta, se lleva un queso, charlamos un poquito, sonreímos con nuestros invitados. Todos son bienvenidos y bien tratados aquí, como se merecen. Bienvenidos todos a Fides, siempre. Quiero presentarle a Edgar Morales Mamani, su oficial maestre en servicio pasivo. Mi sub Edgar Morales, un gusto saludarle y bienvenido acá gusto, antes de mediodía de Fides. John, mucho gusto por la invitación. Estoy a sus órdenes, como dicen en jerga civil. Ordene mi general en las Fuerzas Armadas. Ordene mi general, dicen Así las se Fuerzas dice. Armadas. Usted es parte de las Fuerzas Armadas. Yo he trabajado, sí, durante 35 años en las Fuerzas Armadas. Ahora estoy en reserva pasiva. Puedo manifestar, puedo deliberar, porque la Constitución me permite ahora ya. Antes no podía porque era activo, y usted sabe que un activo no puede hablar. ¿Cuántas cosas habrá pasado en su vida como suboficial de las Fuerzas Bueno, Armadas? en las Fuerzas Armadas, usted sabe que yo hice actividad de vuelo. Usted conoce también aviación, y he hecho vuelos en los aviones Learjet, tal vez usted conoce, ¿no? Claro, los Learjet, claro, los Sí, ejecutivos. son aviones, lindos aviones que hasta Lindos ahora sigue aviones volando. ejecutivos, qué Ya maravilla. tiene 40 años. ¡Wow! Hice actividad de vuelo, tengo más de 2000 horas de vuelo en esos aviones. Y bueno, ahora estoy en servicio pasivo, descansando ya, cumplí mis funciones de trabajo como militar de honor. Ahora me toca ya ser, diremos, ser activista político a la vez. Suboficial, su historia se cruza con Evo Morales. ¿Cuándo se cruza su historia y su carrera con Evo Morales? Bueno, como yo hacía actividad de vuelo, una vez fui Evo Morales a Perú en un vuelo solo, él. Yo tuve la oportunidad de acercarme a él, le dije, los suboficiales sargentos queremos conversar con usted. Tenemos muchas demandas para... En pleno avión lo agarró. Sí. Ni cómo se vaya ni se baje. Evo Morales, Ni cómo ni escape, cómo se baje. Lo agarraron ahí. ni cómo cuida a los generales para que nadie se acerque. Claro, Porque claro. es bien difícil acercarse al presidente, porque incluso sacaron un circular que 50 metros a la redonda nadie debe acercarse al presidente. ¿Por qué? Justamente por estas cosas que suceden, ¿no? ¿Cuándo fue esa instrucción? Bueno, eso debe ser el 2005, 2006, por ahí, o 2007. Que 50 metros a la redonda nadie puede acercarse al presidente. Hubo un circular así, porque justamente todos se acercaban y también recibían, ¿no? Entonces eran años que Evo Morales estaba empezando diferente su política, ¿no? Bueno, él nos dijo, bueno, nos reunimos aquí en la 20 de octubre, tenía un departamento, pero ahora la verdad, él no nos dijo que hiciéramos milicia, nada, no, solo nosotros presentamos un documento, diremos, cómo queremos, diremos, el salario nosotros, por ejemplo, desde entonces. Luego dijimos cómo debe ser O sea, se reunieron para plantearle sus demandas. nuestras demandas. Ya. Las viviendas, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas el 80% de vivienda tiene el oficial, nosotros 20%, ¿no? Entonces todo eso lo hicimos conocer. Y presentamos un proyecto de ley para COSMIL, como debe ser COSMIL, y ahí dijo, señores jefes, ustedes preparen un proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas, como así ustedes me están presentando, preséntenme. Tenemos que descolonizar de las Fuerzas Armadas. Pero un momentito, ¿ustedes qué fueron a pedirle en ese entonces a Evo Morales como suboficiales? Bueno, primero el salario más que todo, Ya. porque el salario era muy abismal y sigue siendo abismal, ¿no? Porque un suboficial maestre, por ejemplo, en su último año gana como un capitán. Esa es la relación, digamos, ¿no? Y continúa, o un poco mejoró, pero nada. Entonces dijimos las viviendas, ¿no? Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en las unidades, el oficial, el comandante, el subcomandante tienen vivienda, pero un suboficial no, tiene que buscarse en las ciudades, alquilarse, todo eso, ¿no? Entonces también necesitamos nosotros vivir igual que el resto, igualdad de oportunidades, como dice la Constitución. Bueno, él dijo, sí, vamos a hacer. Y así hemos pedido COSMIL, por ejemplo. En COSMIL nosotros no teníamos representación, diremos los suboficiales sargentos, para fiscalizar o controlar COSMIL.
Resulta que Cosmil, ¿sabes, John, quiénes controlaban? Los comandantes eran los fiscalizadores. Cada comandante era dueño de Cosmil. Entonces, nos presentó una propuesta, eso sí se cambió. Ahora sí tenemos representación mediante votos, elecciones, que yo también estuve allá como directivo, diremos, en Cosmil, conozco Cosmil, todo lo que es seguro social. Entonces, cambiamos. Pero esta parte de la descolonización de las Fuerzas Armadas, nosotros no hemos pedido, no hemos ido a eso, pero sí el presidente le dijo, de repente quisiéramos... les pide descolonización. Sí. Estamos hablando de 2008, John. Tardamos 3, 4 años para hacer un proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas. A ver, Evo les pide a ustedes un proyecto de descolonización. ¿Qué debemos entender por descolonización de las Fuerzas Armadas? Bueno, en ese entonces, usted sabe, John, nosotros como militares políticamente no teníamos nuestros trabajos, nuestra forma, pero hemos visto la Constitución, las leyes, sí nos permite hacer la descolonización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la descolonización? Pero la descolonización de las Fuerzas Armadas, así un concepto sencillo, es independizarse de una colonia, ¿no? Eso es el concepto, es básico. Todo lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas, sí existe el colonialismo. Yo le aseguro, el sistema, la forma, cómo se maneja Cosmil, es tipo americano, tipo alemán, francés. Entonces, lo que yo pienso que Evo Morales quería que las Fuerzas Armadas sean, diremos, bolivianas, así digamos. más o menos, ¿no? Entonces, hemos entendido en esa forma y hemos empezado a trabajar el 2011, 2012, 2013, el proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas. Ahí, el error que hemos cometido ha sido contactarnos con las organizaciones sociales de ese entonces, ¿no? De Evo Morales más que todo. Ellos nos sugerían que hagamos cómo debe ser la descolonización de las Fuerzas Armadas. Pero muchos nos preguntan, ¿qué siempre ustedes han hecho? ¿Por qué les han encarcelado? ¿Les han dado de baja más de 700 personas? ¿Qué siempre han hecho? A ver, cuénteme ese punto de la descolonización. Muchos nos preguntan, y quizás la sociedad también se debe preguntar. Solamente hemos planteado 3, 4 puntos bien importantes, John. Usted sabe que el servicio militar obligatorio en la Constitución dice que es obligatorio. Pero sin embargo no es obligatorio. De los 200.000 bachilleres que salen, 20.000 que entran al cuartel al servicio militar un año y otros 20.000 de servicio premilitar, son 40.000, más de 70.000 personas se compran libreta. Sí, señor. Lo obligatorio es tener la libreta, no hacer el servicio militar. Eso es lo obligatorio. Y lo puedes hacer pagando, digamos. ¿El costo ¿no? cuánto es? Exacto. Cada libreta está arriba de 6.000, 7.000 bolivianos. Ya hay libretas auxiliar A, B, C, D, todo el abecedario, eso es posible, ¿no? Entonces nosotros dijimos que esta oportunidad que nos da hacer un proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas, bueno, pues el servicio militar debe ser obligatorio, pero aquellas personas que realmente sirven el servicio militar obligatorio un año, deben ser remunerados con este dinero que pagan aquellos que se compran. Es decir, en este momento el seguro, el socorro de un soldado, ¿cuánto es? Debe estar 60 bolivianos mensual. Pero con este dinero podemos mejorar incluso un salario básico para un soldado que sirve a la patria durante un año. Le entiendo que quienes hacen el servicio militar obligatorio tendrían que ganar un sueldo. Sí, en Estados Unidos así, en otros países así. O sea, por entrar al servicio militar obligatorio ganar no sueldo. No ganar, sino tiene que tener un incentivo económico porque el dinero existe. Porque este dinero que usted paga como auxiliar de los bachilleres que no van al cuartel, ¿quién se lo lleva? ¿Dónde se va? Entonces es un cambio que hemos querido hacer nosotros. Otro artículo, eso era dentro del pedido, digamos, sí, que le hicieron. Otro artículo que hemos puesto también ahí era de que para que no exista esa discriminación de sargentos, oficiales, suboficiales, todo eso, se parte de sargento a general. O sea, no existe dos cursos, dos instituciones. O sea, no con nosotros ser oficiales, sino desde el momento que se descolonizan las Fuerzas Armadas. Claro. Como hay en otros países, incluso en Estados Unidos, desde soldado usted puede ser general. Claro, pero no tiene que entrar al colegio militar. Ahí está, claro, tienes que ir al colegio militar si quieres hacer carrera militar. Aquí es así. General, ¿no? Entonces, son cambios. Y otro cambio, fiscalización, control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa en las Fuerzas Armadas, John? ¿Por qué hay mucha corrupción? ¿Por qué no se castiga? Porque el que controla las Fuerzas Armadas se llama Inspector General de las Fuerzas Armadas. Al inspector le nombra el comandante, que es menos antiguo que él. En este momento, por ejemplo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es comandante por norma, por ley, por todo,
el presidente, el capitán general de las Fuerzas Armadas nombra, pero él tiene que nombrar su inspector general. Él. Y el inspector siempre es 1 o 2 años menos que él. Y cómo yo digo, ¿cómo a esa persona le va a fiscalizar si esto es menos antiguo? Si me fiscalizo, al rato lo cambio. Claro. Entonces, claro, eso está mal. Menos rango, claro. Entonces nosotros dijimos, debería existir una Bien. Contraloría dentro de las fuerzas. Bueno, son artículos, John, que hemos insertado nosotros. Creo que ahora vamos a renacer porque estamos en cambio, ¿no? Porque esto sí debe lograrse, ¿no? Su oficial de Evo Morales, Mamani, ese contacto que ustedes tuvieron con Evo Morales, donde Evo Morales les pidió la descolonización y ustedes presentaron este proyecto. ¿En qué momento de esta conversación suya empieza a esgrimirse una historia de crear grupos paralelos y armados? Cuéntenos. Bueno, John, yo sería mentiroso de que yo lo he elaborado el proyecto. Nosotros lo único que hemos hecho es decir que el presidente pide que hagamos un proyecto de descolonización. Hay camaradas profesionales entendidos en la materia, hay muchos abogados, hay economistas, hay diferentes, elaboraron el proyecto, el 2014. Yo asistí a sus reuniones alguna vez, me invitaban, pero el error, como decía hace rato, era tener contacto con las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales, ¿qué decían? Si esta es la oportunidad que el presidente pide descolonizar, tiene que haber un artículo de crear Guardia Plurinacional de Bolivia. Guardia Plurinacional de Bolivia. Y es un artículo ya redactado, lo tenían redactado, incluso su reglamento, todo eso. Bueno, al principio nosotros no le damos mucha importancia, ¿no? Porque Guardia Nacional, pensamos que era como un grupo SAR, por ejemplo, que existe en las Fuerzas Armadas, que es para salvamento, para cuando hay incendios, todo eso, ¿no? Pensamos que era así. Pero poco a poco nos damos cuenta, y muchos camaradas se dieron cuenta, dijeron, eso es grave, hacer Guardia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas, crear otras fuerzas, otra fuerza más, aparte de lo que existen las 3 fuerzas. La idea era crear otra fuerza. Una fuerza paramilitar. Así sería, ¿no? Con ese nombre de Guardia Plurinacional de Bolivia. Bueno, nosotros somos militares, somos estratégicos, para no romper relaciones, hemos escuchado hasta el último, como para hacer nuestro proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas. Pero en el momento de presentar, nadie quería presentar el proyecto, justamente nosotros hemos observado ese artículo. Porque usted sabe, una ley se presenta al Congreso, presenta un diputado, un senador, son procedimientos. Pero nadie quiso presentar. Las personas que han trabajado con nosotros, y algunos documentos citan quiénes estaban, incluso hay documentos en la prensa, había diputados, dirigentes del MAS, todo eso, pero en el momento de presentar nadie quiso presentar. Entonces apareció las esposas de los militares. Ellos dijeron, ya que ustedes no pueden, nosotros podemos, dijo las mujeres, ¿no? Y agarraron el proyecto, llevaron ahí un acto político en Sacaba y presentaron públicamente, pero sin ese artículo. ¿Ese artículo específicamente qué decía? Crear Guardia Plurinacional de Bolivia. Ahí, bueno, le voy a pasar... yo quiero entrar un poquito más en el fondo. Esta Guardia Nacional Plurinacional que se pretendía incluir en este proyecto de descolonización que ustedes presentaron, ¿cómo era? ¿Qué era un Guardia Nacional? ¿Qué era la Guardia Nacional Plurinacional? Bueno, esta Guardia Plurinacional de Bolivia, como se denominaba, estaba conformado iba a estar conformado por organizaciones sociales, es decir, cocaleros, mineros, ponchos rojos, años, por ejemplo, podía ser de 18 hasta 40, 50 años, o sea, no había límite, diremos, como se entra a las Fuerzas Armadas, renumerado, pero ellos no dijeron cuánto, pero esa era más o menos la idea de hacer en este proyecto de ley de la descolonización de las Fuerzas Armadas. Pero también nosotros hicimos notar, porque la Constitución no permite y no se puede hacer. Además, no se puede. Pero ellos dijeron, no nos preocupemos de eso porque Evo va a solucionar. ¿Quién les dijo eso? Bueno, las organizaciones sociales en el momento que hemos trabajado con O sea, es una cosa como le meteremos nomás, no se preocupen, así, digamos, más o menos, ¿no? sí. Evo va a solucionar. Sigo insistente en esta pregunta. ¿Cómo era una Guardia Nacional Plurinacional pensada en ese momento? ¿Era un grupo de personas, ponchos rojos, organizaciones sociales? ¿Con qué características? ¿Entrenados? Bueno, nosotros no hemos tocado a fondo, solamente nos han dado el artículo
y la forma cómo iba a ser tampoco se tocó, Ok, tampoco se habló, ni incluso... Seguiremos hablando de la forma en que iba a ser. Ahora podemos decir cómo hubiera sido, es otra cosa. Ok, ¿cómo hubiera sido entonces? Ahora nosotros hemos investigado que Venezuela tiene lo mismo, ¿no? Usted sabe que Venezuela tiene 6 fuerzas, aparte de las 3 fuerzas que es Ejército, Armada y la aviación, está Guardia Nacional, colectivos, milicias armadas y los colectivos armados. Estos 2 grupos son los que defienden a Maduro. Los colectivos armados, ¿quiénes son, John? Usted debe conocer mejor que yo. Es como aquí en Bolivia tenemos pandillas en diferentes zonas. Darles armas a esas pandillas para que pueda defender a Evo Morales. A ver, escucharemos un ratito cuál fue la declaración última de Evo Morales en relación a esto de crear estos grupos. A ver, ¿qué dijo Evo Morales? ¿Saben? Quiero que sepan. Si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Y así van a salir, compañeros. Ok, esto entonces lo que usted me está diciendo no es elucubrar, no es imaginar, no es una novela. Él lo dice como Venezuela. Sí. En Venezuela 4 paralelos son civiles armados. Y si están armados tienen que estar entrenados, pues. Exacto. ¿Para qué? Para defender el proceso de cambio, decían en ese momento. Ahora, John, escuchando a John, nosotros nunca hemos pensado que el presidente Evo Morales dijo eso, sino solo descolonizar. Hemos pensado que las organizaciones sociales querían hacer eso, sin que sepa Evo Morales tal vez. Pero ahora nos damos cuenta que él había sido el autor para que las organizaciones sociales trabajen, porque ahora nos estamos dando cuenta. Por eso yo salí, porque antes no dije, porque son las organizaciones sociales, pueden proponer cualquier cosa, pero ahora es serio, ¿no? Esto ha debido ser justamente, y quisiera que usted invite a las organizaciones sociales que han estado esa vez, ¿no? Y yo le doy exdiputado Medina, la señora Concepción Ortiz, todo. Ellos estaban. ¿Cuándo fue esto que Evo Morales les habló a ustedes de esto? 2014. ¿El 2014? No, 2008 nos pidió descolonizar, no nos ha dicho que hagamos Ya. nada. ¿Y cuándo apareció ese artículo misterioso? El 2014. El Cuando 2014. justamente nosotros marchamos para pedir la descolonización de las fuerzas. Ok, el 2014 ya apareció eso con la intentona. Ahora, se disfraza de guardia, se disfraza de movimiento y demás, pero ¿usted considera, con la experiencia que tiene en las Fuerzas Armadas, de suboficial, que sería muy avesado hablar de paramilitares o es lo mismo? No, yo tantos años que trabajo en las Fuerzas Armadas, no va a haber otro grupo. Usted sabe el Che, cómo acabó en Bolivia. Desde el momento que un militar entra de 18 años a las Fuerzas Armadas, a nosotros nos enseñan a amar a la patria. Nuestra única ideología es la patria, el patriotismo. Entonces uno se va formando así y los políticos piensan que con su ideología política nos van a cambiar cuando ya somos mayores, diremos de 30, 40 años, y eso no va a suceder. Ahora mismo me dicen, pero están entrando hijos de cocaleros a las Fuerzas Armadas. Esto. No, en el camino van a cambiar de la idea, van a ser más nacionalistas que cualquier otra persona. O sea, los políticos se equivocan al hacer o decir que las Fuerzas Armadas se van a someter a la política que ellos tienen. Y ese es el error de Evo Morales. Pensó que va a hacer el socialismo, nos hacía gritar patria muerta. Bueno, no perdemos nada en gritar, gritaba la gente. Nos hacían flamear una huipala en los cuartos, está bien, no pasa nada, mucho mejor. Generales se ponían poncho encima del uniforme, ellos pensaban que ya estábamos descolonizados. Entonces todas esas cosas, un show nada más. Pero en realidad el militar tiene una formación, disciplina, patriótica y no va a cambiar. Usted me está diciendo y ahora que yo creo que con estas cosas que dice, yo creo que no va a haber grupos armados. Le preguntaba si yo era exagerado al compararlos con paramilitares, porque si es gente que no es militar y está armada, son paramilitares, pues, o parapoliciales si quiere. Claro, pero en Venezuela ya lo han vuelto como militar, porque tienen grado, incluso tienen comandante, ya visten uniforme, y es una fuerza más. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. ¿Sabe que escucho muchos rumores para decir, hay ciertos lugares en el país donde se ha preparado gente, donde se está entrenando gente, de repente? ¿Usted sabe algo de eso? Bueno, hace rato yo venía de Plaza Murillo, hay un grupo de
personas que están, sí, dicen que existe, pero eso son rumores, ¿no? Pero Rumores. yo creo que hay que ser serio también para decir si existe o no. Yo no conozco. Aquí me consta que se quiso incluir ese artículo y que ustedes lo sacaron. ¿Sí? Lo sacaron. En otras palabras, hemos salvado el país, porque tal vez en ese momento sí hubiéramos tenido un guardia plurinacional. Claro, porque hubiera dicho Morales, me han presentado Los suboficiales desde los sargentos. militares, los suboficiales, un plan de descolonización donde establece la creación de una Guardia Nacional Y yo plurinacional. cumplo lo que dice el pueblo, lo que dicen las Fuerzas Armadas. Bueno, ese era el camino, pues. Oh. Y siempre han sido así, han utilizado a las organizaciones sociales, sectores, pero no pudo con nosotros John. John, como decía, nosotros tenemos una formación militar, disciplinado. Sabemos, la disciplina, pues, John, no es pues amarrar guatos, como hemos visto nosotros, ¿no? Y nosotros siempre manejamos, la disciplina es sujeción, sujetarte a las normas. Si usted viola una norma, una constitución, ya está violando la disciplina. Entonces, con esa formación tenemos, y yo creo que eso ha sido muy importante para nosotros. Edgar Morales Mamani, su oficial maestre en servicio pasivo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fides, oficial. Yo estoy siempre dispuesto a informar, tal vez otra oportunidad, también he escuchado hablar de que los militares ganamos el 100%, eso también quisiera, en otra oportunidad será, de que yo quisiera, todos tenemos descuentos, pero de que se jubilan con el 100%, se jubilan con el 100%. pero hay que tener en cuenta, nos toman como 100, pero no es 100%, eso otro día será. Saludos. Pero es más que los demás, pues. Pues está bien. Otro día hablamos, pero ha sido un gusto tenerlo bueno, aquí. John, muchas gracias Mamani, para su oficial aclarar maestre en esto, servicio es muy importante porque Bárbaro, a veces bárbaro, mucha bárbaro. gente, y Bárbaro. muchos nos dicen ahora, ¿por qué ustedes recién dicen? ¿Por qué ustedes recién? Me cuestionan, ¿no? Pero yo siempre digo, el militar no delibera, yo era activo, no podía hablar, sino era baja. Ahora, algo más, John, tal vez, todo lo que estoy diciendo tiene conocimiento del nuevo ministro. Se presentó. Ah, ya le dijo esto a usted al nuevo ministro Sí, de Defensa. le mandamos una carta para que hay 40 suboficiales sargentos, solamente han sido dados de baja por aparecer en el periódico en su foto. Nada más. No por... Pero, ¿y esto del famoso Del 2014, Guardia ¿no? Nacional Plurinacional también lo sabe ya el ministro de Sí, Defensa? justamente poniendo ese antecedente, hemos sido utilizados, por eso esta marcha de 2014, ojalá no se entienda, están tratando de reincorporarse a las Fuerzas Armadas, sus camaradas, ojalá, y los 3 encarcelados, un año los han encarcelado a 3 camaradas, y ahora también están igual en la calle. Perfecto. Gracias, suboficial, por estos datos. Vamos a la pausa, amigos. Prometió estar con nosotros el ministro de Justicia en cuestión de minutos nada más. Pero nos referiremos también a la policía en cuestión de minutos. Hay personas que quieren llegar a hacer escuchar su voz aquí en Fides. Son unos minutos y ya retornamos, por favor, acompáñenos. Revisemos un poco algunos antecedentes. 1121 es Fides. ¿Por qué todo esto huele a una estrategia? Es lo primero que queremos decir. Saben, según la prensa, que está llevando adelante todo lo que sucede con el expresidente Morales, Evo Morales ya tiene acusación por 8 delitos. 8 delitos. Terrorismo, tiene acusación por genocidio, tiene acusación por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, por atribuirse derechos del pueblo, conspiración, por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y organización criminal. Todos estos son delitos por los cuales ayer cívicos de Bolivia denunciaron ante la Fiscalía General del Estado al expresidente Evo Morales. Además que tiene orden de detención. ¿Qué va a pasar si Evo Morales cumple algo que ha venido diciendo? No sé si leyeron entre líneas o lo escucharon. Cuando vuelva, dice él, ¿no es cierto? Dice, voy a volver. No sé si se están dando cuenta que la estrategia al final es que lo detengan. Que se lo meta a la cárcel y desde ahí, mártir, mueva masas. Esa es la estrategia. ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Entonces, cada vez que se le mete una acusación encima, ¿le estamos haciendo el favor? Es el tema. Cada vez
cada vez, si leemos y escuchamos con detenimiento lo que Morales dice, prepara una estrategia de ese tipo. Una opinión nuestra, no como Fides, por favor, como persona, como John Arandia, periodista. No sé qué opina usted. Bueno, habrá un grupo que seguramente me destrozará por lo que acabo de decir y otros que estarán totalmente de acuerdo. Pero victimizarse muchas veces es el mejor recurso para crecer. ¿Ah? No sé que quienes le vienen poniendo juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, le estén haciendo un favor propagandístico. ¿Ah? Luego tiene que cruzar simplemente la frontera. Lo van a detener y lo van a meter adentro. Digo yo, una estrategia que, claro, surtió un efecto que él quisiera tener con personalidades tremendamente grandes, ¿no? De la historia. Lo dejo ahí para que lo piense. Lo dejo ahí para que lo